Bueno, continuando con las particularidades del tejido nervioso, vamos a ver ahora más en profundidad las características de la sinapsis. Habíamos dicho que en la presentación anterior que existían dos tipos de sinapsis, las eléctricas y las químicas. Vamos a repasar un poquito el concepto. La sinapsis es una zona especializada de contacto que va a haber entre dos neuronas donde tiene lugar la transmisión de la información. Entonces, va a ser una zona de contacto especializada entre una célula presináptica y una célula postsináptica, que puede ser una célula nerviosa, muscular o glandular, siendo el flujo de información siempre desde la primera a la segunda neurona. Los tipos, como había mencionado recién, son las eléctricas, que como habíamos dicho ya son muy poco frecuentes en mamíferos, y las químicas, que son la inmensa mayoría de la sinapsis en el ser humano. Las sinapsis eléctricas, como habíamos dicho, son muy sencillas. El potencial de acción se va a transmitir de una neurona a otra por un flujo directo de corriente, continuidad entre citoplasmas. La distancia que hay entre las membranas es de 3 nanómetros. El flujo de corriente se va a realizar a través de uniones comunicantes, gap, o formadas por conexinas. Esta es bidireccional, o sea que puede haber transmisión desde una neurona a la otra en ambas direcciones. El hexámero de varias conexinas forma lo que se denomina conexión. Su función es desencadenar respuestas muy rápidas. Como hemos visto, estas son muy poco frecuentes en el ser humano. Así que vamos a hacer mayor hincapié y estudio en las sinapsis químicas. La liberación de un neurotransmisor cuando llega el potencial de acción al terminal presináptico. El neurotransmisor va a difundir por la hendidura sináptica hasta encontrar los receptores postsinápticos. Siempre las sinapsis químicas son unidireccionales, de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Existe un retraso sináptico aproximadamente de 0,5 milisegundos y la distancia entre una membrana presináptica y postsináptica es de 20 a 40 nanómetros, a diferencia de las eléctricas que habíamos visto que era de 3 nanómetros. Vamos a ver los pasos, ¿sí?, en que se va a producir esta sinapsis química, cómo se va a liberar ese neurotransmisor. Llega el potencial de acción a la terminal presináptica. Esta va a activar canales de calcio que son voltaje dependientes. Este aumento del calcio en el citoplasma de la neurona presináptica va a provocar la fusión de estas membranas, de estas membrana presináptica a las vesículas que contienen los neurotransmisores. Las vesículas de esta manera se van a adherir a la membrana presináptica y van a liberar los neurotransmisores por exocitosis. El neurotransmisor va a difundir a través de la hendidura sináptica y va a unirse a sus receptores que van a encontrarse en la membrana postsináptica. Esto va a generar en la membrana postsináptica apertura de canales de sodio, potasio o cloro, lo cual va a producir en la neurona postsináptica despolarización o hiperpolarización y esto va a desencadenar en la neurona postsináptica un potencial de acción. El neurotransmisor se debe unir a proteínas específicas que van a estar en la membrana postsináptica, o sea, lo que habíamos denominado recién como receptores. Esta unión va a originar un cambio en la conformación del receptor. Tenemos dos categorías principales de receptores. Vamos a tener receptores que son canales iónicos que van a estar operados por ligandos. Estos receptores se llaman ionotrópicos. Y vamos a tener receptores acoplados a proteína G, que se denominan receptores metabotrópicos. Los receptores median los cambios en el potencial de membrana de acuerdo con, por un lado, la cantidad de neurotransmisor liberado, y esto va a tener que ver mucho con la intensidad del estímulo presináptico, y también el tiempo que el neurotransmisor va a estar unido a su receptor.
A su vez, también existen dos tipos de potenciales postsinápticos. Por un lado tenemos potenciales excitatorios y por otro lado vamos a tener potenciales inhibitorios. Con respecto a los potenciales excitatorios postsinápticos, van a generar una despolarización transitoria y apertura de canales de sodio. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Un solo potencial excitatorio postsináptico no va a alcanzar el umbral de disparo para generar un potencial de acción en la neurona postsináptica. Y el potencial inhibitorio postsináptico va a generar la unión del neurotransmisor a su receptor, lo que va a incrementar la permeabilidad de cloro y potasio y va a alejar a la membrana del potencial umbral, o sea que la va a hiperpolarizar y de esa manera va a generar inhibición. Entonces, para la excitación vamos a tener al sodio y para la inhibición al cloro y al potasio. Vemos acá en estos diagramas ejemplos de sinapsis excitatorias que van a estar mediadas por canales de sodio, ¿sí? Y que van a generar un potencial excitatorio presináptico. Y tenemos acá ejemplos de dos neurotransmisores que generan esto, que son la acetilcolina y el glutamato. Y vemos en la parte inferior de la filmina, ¿sí? Vemos en la parte inferior de la filmina potenciales inhibitorios postsinápticos donde vemos, ¿sí? Canales de cloro que van a generar inhibición o hiperpolarización en la célula postsináptica y tenemos acá como ejemplos de neurotransmisores a la glicina y al GABA, al ácido gamma-aminobutírico. El neurotransmisor puede conducir a potenciales excitatorios postsinápticos o a potenciales inhibitorios postsinápticos. Cada sinapsis puede ser solo o excitatoria o inhibitoria. No puede haber ambas desde una neurona presináptica hacia una postsináptica. Los potenciales sinápticos rápidos tienen una apertura directa de los canales químicos iónicos y son de corta duración, ¿sí? Habíamos visto hoy los receptores ionotrópicos. Y después tenemos los potenciales sinápticos lentos que involucran a proteína G y segundos mensajeros dentro de la célula, de la célula postsináptica, que pueden abrir o cerrar canales o cambiar la composición de la proteína de la neurona y la característica es que son de mayor duración. Mientras el neurotransmisor esté unido a su receptor, se está produciendo el potencial excitatorio o inhibitorio. Por tanto, es necesario que esto en algún momento finalice y para esto se recurre a tres tipos de métodos. Por un lado, vamos a tener la posibilidad de generar una recaptación de presináptica, ¿sí? Mediante un transporte activo mientras no sean neurotransmisores de los péptidos, ¿sí? Entonces vemos acá que los neurotransmisores se liberan de su receptor postsináptico y son nuevamente recapturados. Esto es muy importante porque de esa manera se disminuye, porque es mucha cantidad de energía y uso de proteínas o aminoácidos para la síntesis de estos neurotransmisores, por ende es muy importante poder el mecanismo de recaptación. En una menor proporción va a haber una degradación, ¿sí? Por proteólisis de los neuropéptidos o va a haber difusión a lo lejos de la membrana postsináptica. Esas son las tres posibilidades que va a tener el neurotransmisor una vez que cumple su cometido de generar el potencial de acción en la célula postsináptica. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de un tema muy interesante que es el tema de integración sináptica. Habíamos visto que si un solo potencial de excitación postsináptico no induce un potencial de acción y tampoco un inhibitorio aleja la membrana del umbral, ¿cómo se va a producir entonces el potencial de acción? Se va a producir el potencial de acción por una simulación temporal de potenciales excitatorios postsinápticos. Vemos acá, ¿sí? Que vamos a ver la medida del voltaje con la cual, por ejemplo, una neurona presináptica estimula a la neurona postsináptica. Eso por un lado. Y después tenemos la sumación temporal, o sea, por ejemplo, cuántos potenciales inhibitorios postsinápticos tenemos en una determinada cantidad de tiempo, va a desencadenar que esta célula se hiperpolarice o no.
Por otro lado, tenemos también la sumación espacial de potenciales excitatorios. Por ejemplo, acá tenemos dos neuronas que están excitando a una tercera neurona y de esta manera la sumatoria de los voltajes de A y B desencadena el potencial de acción que en este caso alcanza en el umbral de menos 70 milivoltios y por ende va a producir un potencial de acción excitatorio postsináptico. Después tenemos la sumación temporal y espacial. Por ejemplo, si tenemos potenciales excitatorios presinápticos, pero de bajo voltaje, pero que se van incrementando en el tiempo, en la frecuencia, esto va a desencadenar por una sumación espacial, vamos a llegar al voltaje necesario para desencadenar un potencial excitatorio postsináptico. Entonces, la integración sináptica es consecuencia de la sumación de varios fenómenos. Tres neuronas excitatorias, por ejemplo, descargan sus potenciales degradando separados por debajo del potencial de descarga y la sumatoria de estas tres van a generar un potencial de acción en la neurona postsináptica. Por otro lado, tenemos también, por ejemplo, la sumación de dos potenciales excitatorios que están disminuidos porque se suma un potencial inhibitorio. O sea, si solamente existieran dos potenciales excitatorios, la descarga que se va a generar en esa neurona va a ser más intenso, pero en este caso tenemos la sumatoria de un inhibitorio, entonces de esta manera se va a desencadenar de igual modo un potencial de acción excitatorio en la neurona postsináptica. Y después tenemos que hablar de dos fenómenos en los que se van a suceder en los circuitos neuronales. Por un lado vamos a tener lo que se denomina convergencia, que es que una célula es influenciada por muchas otras. Ven acá, tenemos las dendritas y tenemos a su vez la excitación en varios niveles de esta neurona. Y eso se denomina convergencia, que una célula es influenciada por muchas otras. Y tenemos otro fenómeno que se denomina divergencia, que es una célula que va a estar influenciada por muchas otras. Ven acá, varios potenciales postsinápticos que van a surgir de este axón hacia otras neuronas. Por otro lado, vamos a tener otro mecanismo de control, ¿sí? Habíamos visto esto de la sumatoria, de potenciales excitatorios e inhibitorios, es lo que se denominan neuromoduladores. ¿Qué son los neuromoduladores? Suelen ser neuropéptidos, son proteínas. Tienen vesículas de secreción más grandes y más densas que las de los neurotransmisores y se pueden liberar más de un tipo al mismo tiempo que el neurotransmisor. Actúan a concentraciones mucho más bajas y tienen receptores en las membranas post o presinápticas. Estos no van a producir ni potenciales excitatorios ni inhibitorios. Esto lo que van a hacer es modular la respuesta neuronal y van a tener efectos más lentos y van a ser duraderos. Por ejemplo, pueden desencadenar un cambio en la velocidad de síntesis del neurotransmisor, pueden modificar la respuesta al neurotransmisor y como ejemplo tenemos la colecitoquinina, por ejemplo, que va a producir saciedad, no dolor, y la cafeína como estimulante a nivel del sistema nervioso central. Bueno, espero les haya servido esto. Ampliamos un poco más lo que es potenciales de lo que es la sinapsis. Profundizamos un poquito más en el tema. En la próxima presentación voy a hablar un poquito más en profundidad de los diferentes neurotransmisores y sus características. Espero que estén todo bien y bueno, a la espera de cualquier duda o consulta.